Había pasado semanas buscando trabajo sin éxito cuando, por casualidad, me topé con un breve anuncio en un periódico local. Decía: se busca cuidador temporal para mansión en las afueras, alojamiento y comida incluidos, pago generoso. El texto era escueto, sin información adicional. Sin embargo, mi situación económica era tan apremiante que no dudé en marcar el número. Al otro lado de la línea, una voz grave me dio instrucciones concretas. Sin rodeos, me solicitó presentarme esa misma tarde en una dirección apartada de la ciudad. No mencionó nada sobre mis tareas precisas, solo insistió en que llevara poca ropa y estuviera dispuesto a permanecer allí al menos 2 semanas. La oferta de pago superaba con creces cualquier otra que hubiera considerado. Acepté, impulsado más por la necesidad que por la curiosidad. Tomé un autobús que, tras más de 2 horas, me dejó en un camino polvoriento rodeado de árboles altos y retorcidos. Bajé, sintiendo en el aire una brisa húmeda y extrañamente fría. Caminé unos minutos hasta que me encontré con un portón de hierro forjado, cubierto de enredaderas secas y musgo. Un letrero a medio caer rezaba, con letras corroídas: Mansión de las Viudas de los Gatos. El nombre me pareció inusual y un tanto siniestro, pero avancé. Atravesé el portón y seguí un sendero de grava que crujía bajo mis pasos, desembocando ante la fachada de una gran casa antigua. Sus muros presentaban manchas de humedad y moho. Las ventanas, cubiertas de polvo, arrojaban un reflejo opaco y lúgubre. Sentí un escalofrío, pero atribuí la sensación al cansancio y a la tensión de empezar en un lugar desconocido. Golpeé la puerta principal con el aldabón de metal, y mis toques resonaron de forma hueca en el interior. Tardaron en abrirme. Finalmente, apareció un hombre delgado, vestido de negro y con ojeras muy marcadas. Se presentó como el señor Valverde, administrador de la propiedad. Su voz ronca se parecía a la que había escuchado por teléfono. Me invitó a pasar con un gesto breve. Entrar en la mansión fue como adentrarme en otro mundo. El vestíbulo era amplio, con un suelo de mármol agrietado y una atmósfera cargada de polvo y silencio. Lámparas antiguas colgaban del techo, y en las paredes había retratos de mujeres vestidas de luto, todas con expresiones solemnes, casi hostiles. Noté que, en varios cuadros, se pintaban gatos negros o grises al lado de ellas, como si fueran acompañantes inseparables. Valverde me condujo a un estudio lleno de libros, de aspecto vetusto, y me indicó, en pocas palabras, que mi tarea sería vigilar la mansión hasta que la propietaria regresara. No ofreció mayores explicaciones. Cuando pregunté por ella, se limitó a decir que se llamaba Doña Violeta y que estaba en otro lugar recibiendo tratamiento médico. Me extendió una llave antigua, con un pequeño grabado de un gato en el mango, diciendo que sería la única que necesitaba. También aclaró que había zonas en la casa a las que no era conveniente acceder, especialmente el ala oeste. Al subir a la habitación que me asignaron, un cuarto modesto con una cama sencilla y un ventanal que daba al jardín descuidado, me invadió la impresión de que algo se movía en la penumbra del pasillo. Escuché un leve maullido, pero no fui capaz de distinguir su origen. Decidí que mi cansancio me estaba haciendo oír cosas. Dejé la maleta a un lado, me senté en la cama y respiré hondo, tratando de asimilar mi llegada a ese lugar tan atípico. La noche cayó rápido sobre la mansión. Antes de acostarme, di un breve paseo por los pasillos para familiarizarme con la distribución. Pude ver que la decoración insistía en motivos felinos: barandillas con cabezas de gato talladas, tapices con siluetas de gatos entrelazadas con hiedras, e incluso esculturas en rincones que representaban a estos animales en poses sigilosas. Todo me hacía sentir observado. Cuando finalmente me metí en la cama, el silencio resultaba abrumador. Ni el canto de un grillo, ni el susurro del viento. Solo de vez en cuando percibía un crujir de madera, como un paso lejano o un maullido difuso. Así transcurrió mi primera noche en la mansión de las Viudas de los Gatos,
sin saber que era apenas el comienzo de una historia de terror que pondría a prueba mi cordura. A la mañana siguiente, desperté con la inquietante sensación de no haber descansado. El amanecer filtraba su luz tenue a través de las ventanas sucias. Bajé con cautela hasta el vestíbulo, donde un silencio sepulcral reinaba. Decidí dar una vuelta de reconocimiento más exhaustiva, con la esperanza de aliviar la curiosidad y el desasosiego. Los pasillos parecían más largos a la luz del día. Al pisar el entarimado, cada tablón crujía. En ciertos tramos, notaba un eco, como si alguien me siguiera a distancia. Me detuve varias veces, pero no capté a nadie detrás. En las paredes, los retratos de mujeres enlutadas se multiplicaban. Algunos estaban tan deteriorados que sus rostros se veían borrosos, aunque los gatos retratados permanecían con detalles muy marcados. Era extraña esa disparidad. Las felinas figuras lucían pintadas con un realismo perturbador, mientras los rasgos humanos parecían desdibujados por el tiempo. Mientras me internaba en la biblioteca, un cuarto repleto de estanterías hasta el techo, alguien aclaró la garganta a mis espaldas. Sobresaltado, me giré y vi al señor Valverde. Me comunicó que debía ausentarse para atender asuntos de la propietaria y que, mientras tanto, me ocupara de vigilar la casa. Insistió de nuevo en que no forzara puertas cerradas ni husmeara en el ala oeste. Cuando se fue, me quedé con la mansión totalmente para mí. Decidí continuar explorando. Pasé por salas atestadas de muebles viejos cubiertos con sábanas. Las ventanas velaban la entrada de la luz exterior, creando un ambiente lúgubre incluso a pleno día. Fue en una de estas salas donde escuché un maullido apagado que me llevó hasta una puerta entreabierta. Adentro, descubrí un cuarto pequeño con sillones gastados y un aparador con cristales rotos. Ahí vi por primera vez a uno de los gatos de la mansión. Estaba acurrucado sobre el respaldo de un sillón, mirándome fijamente con ojos verdes. Cuando di un paso hacia él, el felino saltó con agilidad y huyó por una puerta lateral. Lo seguí con la mirada y advertí que esa puerta llevaba al sector prohibido, el ala oeste, la misma que no debía explorar. Sentí un hormigueo de curiosidad. En la pared, noté un cuaderno forrado de cuero que parecía olvidado. Lo abrí y encontré apuntes dispersos, casi como un diario sin fecha. Hablaba de gatos que se reúnen al anochecer, de sombras de mujeres con vestidos negros que deambulaban por los pasillos y de una mención recurrente a algo llamado la noche de las viudas. Las letras transmitían angustia, y la descripción de maullido se repetía una y otra vez. De pronto, un grito lejano me sobresaltó. Salí de la habitación y corrí por el pasillo, pero no encontré a nadie. El silencio volvió a caer. Aquella experiencia me dejó la sangre helada, y decidí volver a mi cuarto. Antes de que oscureciera, me atrincheré, repasando mentalmente la información confusa que había leído en el cuaderno. ¿Qué sucedía realmente en esa casa? ¿Quiénes eran esas viudas? ¿Y por qué los gatos parecían tener tanta importancia? La curiosidad pudo más que el miedo. Al día siguiente, regresé a revisar el cuaderno con más detenimiento. Los textos narraban avistamientos de gatos en lugares imposibles, movimientos de puertas que se abrían y cerraban sin explicación, y la presencia de mujeres siempre vestidas de negro. Hacían mención a ciertos cánticos nocturnos, y en especial a que estos sucesos giraban alrededor del culto a los felinos. Una frase me impactó de manera particular. Las viudas aún esperan su noche para cantar con sus gatos. Mientras intentaba descifrar esas palabras, escuché un golpe leve en la ventana del estudio. Me acerqué, lo abrí, y atisbé un rabo de gato desaparecer con agilidad. Bajé al jardín en un impulso, con la esperanza de verlo. El jardín era un caos de estatuas corroídas y senderos invadidos de maleza. Entre los arbustos encontré arañazos en una pared, señal de que los gatos rondaban esa zona. Al fondo, se erguía un mausoleo familiar rodeado de zarzas. La puerta metálica estaba sellada, pero me estremeció su sola presencia. Regresé al interior y busqué al señor Valverde para comentarle lo del cuaderno.
Nuevamente, recibí evasivas y un gesto de disgusto. Me dijo que algunos visitantes anteriores habían dejado notas llenas de tonterías y que no prestara atención. Sin embargo, su nerviosismo delataba que ocultaba algo. Más tarde, me topé con un largo pasillo mal iluminado. Al fondo, estaba la puerta principal que daba al ala oeste, cerrada con llave. Me acerqué, conteniendo la respiración, y tuve la impresión de oír un rasguño sutil al otro lado. La piel se me erizó. De pronto, me pareció distinguir un leve maullido tras la puerta. Forcé la manija, pero no se dio. Esa noche, mientras cenaba algo sencillo en la cocina, sentí un ruido sobre el cristal de la ventana. Al mirar, vi el rostro de un gato negro, con ojos brillantes que se clavaban en los míos. En su mirada había algo casi humano, una intensidad que me hizo retroceder. Cuando corrí para abrir la puerta y espantarlo, se había esfumado en las sombras. Intenté dormir, pero cada crujido me tensaba. La imagen de ese gato negro en la ventana me obsesionaba. Parecía más un centinela que un simple animal. Esa sensación de que alguien o algo vigilaba cada uno de mis pasos se convirtió en una constante. Al final, me quedé dormido cerca del amanecer, vencido por el cansancio y los nervios. El cuarto día anocheció de golpe, con un cielo encapotado que anunciaba tormenta. La atmósfera estaba tan densa que sentía un cosquilleo en la nuca a cada paso. Para evitar quedar completamente a oscuras, encendí varias lámparas en los pasillos. Aún así, las sombras parecían multiplicarse detrás de los muebles cubiertos con sábanas. Hacia medianoche, me senté en la cama de mi habitación y abrí el cuaderno de notas. Un pasaje escrito con trazo tembloroso rezaba: «Cuando los gatos maullan al unísono, es señal de que las viudas se preparan para su ceremonia». Esa frase me provocó un escalofrío. Como si se tratase de una macabra confirmación, escuché un maullido largo que retumbó como un eco a través del pasillo. Agucé el oído y me levanté, con la linterna en mano. Seguí el sonido hasta la escalera principal, donde algo me hizo detener. El aire parecía más frío, y sentí que no estaba solo. Fue entonces cuando distinguí la figura de un gato blanco que me observaba desde el vestíbulo. Sus ojos amarillos me clavaban una mirada gélida. Me armé de valor y bajé los escalones con lentitud. El felino dejó escapar un maullido casi lastimero y se adentró en un pasillo lateral. Lo seguí, guiado por la linterna y mi propia angustia. A mitad del corredor, un grupo de ojos felinos brillaba en la penumbra. Eran varios gatos que se movían silenciosos. Cuando quise retroceder, el gato blanco apareció a mi espalda, bloqueando la salida con un siseo. Mi corazón palpitó con furia. Un golpe de viento helado sacudió las lámparas, y la puerta al final del pasillo se cerró de un portazo. Me pareció oír un susurro lejano, como un lamento de mujer. En pánico corrí de vuelta. Tropecé con algo y caí, golpeándome el hombro. La linterna rodó unos metros. Al recuperarla, ya no vi a los gatos. El corredor se hallaba desierto, pero la sensación de ser observado no desaparecía. Logré volver a mi cuarto y atranqué la puerta. El maullido distante continuó hasta el amanecer, impidiéndome dormir. Esa fue la primera noche en que comprendí, con auténtico terror, que la casa albergaba más secretos de los que podía asimilar. Al despertar, tenía los músculos entumecidos y la cabeza embotada por el insomnio. Aún así, decidí recorrer de día los lugares donde había estado la noche anterior, con la esperanza de encontrar alguna evidencia tangible de mi pesadilla. Me dirigí primero al pasillo donde vi a los gatos. Para mi sorpresa, sobre la madera que cubría la mesita del corredor, había huellas de patas felinas esparcidas en círculos. Parecían recientes, como si varios gatos hubiesen caminado en todas direcciones. Sin embargo, las marcas terminaban de manera abrupta, sin indicar hacia dónde se habían ido. Seguí buscando y descubrí en otra sala un piano cubierto de polvo. Alcé la tapa de las teclas y,
Efectivamente, había huellas diminutas, como si un gato hubiera saltado sobre ellas. Nunca había oído melodía alguna, pero aquellas marcas daban la impresión de que se habían posado allí la noche anterior. Cuando hallé al señor Valverde le conté lo ocurrido. Su respuesta fue fríamente indiferente. Esta casa siempre ha tenido gatos. Es normal que deambulen de un lado a otro. Insistí en lo extraño de las huellas, y él se limitó a encogerse de hombros. Después alegó tener trabajo y se marchó. Su actitud reforzaba mi desconfianza. Decidí pasar varias horas en la biblioteca, hurgando en libros de historia local y en viejos archivos que encontré amontonados en un armario. Una carpeta amarillenta contenía informes de personas que habían habitado la mansión, antiguos empleados, visitantes ocasionales y miembros lejanos de la familia. Algunos manuscritos hacían alusión a muertes sospechosas, gritos en la noche y la persistente imagen de gatos por doquier. Un dato que me perturbó especialmente fue enterarme de que, en distintas décadas, personas que acudieron a trabajar en la casa desaparecieron de forma repentina. Sus pertenencias quedaron atrás, sin aclararse jamás su paradero. Aquellas desapariciones se describían siempre con un aura de misterio, como si la casa engullera a sus ocupantes. Con las notas en la mano, regresé a mi habitación, cada vez más convencido de que no eran simples coincidencias. El maullido que resonó al otro lado de la puerta me sobresaltó. Al abrir, no vi a nadie, solo un silencio pesado que incrementó mi angustia. Me encerré, decidido a no salir hasta que oscureciera. Una intuición me decía que la noche traería nuevas revelaciones, o tal vez horrores peores. No tardé en volver al estudio en busca de más pistas. Sentía que cada rincón de la mansión guardaba un capítulo macabro, y quería desenterrar toda la verdad para no volverme loco. Revisé estantes, cajones y escritorios empolvados. En uno de ellos, cuyo cajón forzado se abrió tras un leve tirón, descubrí un diario de tapas de cuero arrugado. En su primera página, leí: Beatriz del Castillo, 1873. Mi pulso se aceleró. Al hojearlo topé con la historia de una mujer que había llegado a la casa para ejercer como institutriz. Se describía a sí misma como joven e inexperta, pero pronto notó la extraña fijación de los dueños por los gatos. El diario mencionaba ritos nocturnos en los que se ofrecía comida, velas y cánticos a los animales. Cada línea irradiaba un temor creciente. Beatriz detallaba cómo la señora de la casa, cuyo nombre no alcanzaba a leerse, se vestía siempre de luto riguroso y conversaba con los felinos como si fueran seres con entendimiento humano. También narraba sucesos violentos. Escuchaba rasguños en la puerta de su habitación, pasos en el techo y, en una ocasión, alaridos de mujer en mitad de la noche. El relato daba un giro oscuro cuando Beatriz contaba que, siguiendo huellas de sangre, llegó al ala oeste y encontró una puerta entreabierta. Al asomarse, vio un salón con velas encendidas, rodeado de varias mujeres vestidas de negro, acompañadas por numerosos gatos. En el centro, yacía un ataúd abierto. No se describía su contenido, pero la joven sintió terror al oír maullidos ensordecedores. La señora de la casa la descubrió y la amenazó con un cuchillo, exigiendo que nunca hablara de lo visto. Desde ese día, Beatriz planeó huir. Las últimas páginas eran notas apresuradas, llenas de pánico. No había un final claro sobre su destino. Cerré el diario con las manos sudorosas y un nudo en la garganta. Parecía la misma historia que yo estaba viviendo, pero ocurrida un siglo atrás. Aquella referencia a un ritual con gatos me recordó el cuaderno donde se hablaba de la Noche de las Viudas. ¿Acaso era la misma ceremonia que Beatriz había contemplado? Me llevé el diario a mi habitación, revisándolo con calma el resto de la tarde. De vez en cuando, me parecía escuchar pasos suaves tras mi puerta, acompañados de un maullido amortiguado. No abrí, por temor a encontrarme con algo que no pudiera explicar. Sentía que mi cordura pendía de un hilo y que, al igual que Beatriz, necesitaba un plan de escape. No tardé en volver al estudio en busca de más pistas. Sentía que cada rincón de la mansión
Guardaba un capítulo macabro y quería desenterrar toda la verdad para no volverme loco. Revisé estantes, cajones y escritorios empolvados. En uno de ellos, cuyo cajón forzado se abrió tras un leve tirón, descubrí un diario de tapas de cuero arrugado. En su primera página, leí: Beatriz del Castillo, 1873. Mi pulso se aceleró. Al hojearlo, topé con la historia de una mujer que había llegado a la casa para ejercer como institutriz. Se describía a sí misma como joven e inexperta, pero pronto notó la extraña fijación de los dueños por los gatos. El diario mencionaba ritos nocturnos en los que se ofrecía comida, velas y cánticos a los animales. Cada línea irradiaba un temor creciente. Beatriz detallaba cómo la señora de la casa, cuyo nombre no alcanzaba a leerse, se vestía siempre de luto riguroso y conversaba con los felinos como si fueran seres con entendimiento humano. También narraba sucesos violentos. Escuchaba rasguños en la puerta de su habitación, pasos en el techo y, en una ocasión, alaridos de mujer en mitad de la noche. El relato daba un giro oscuro cuando Beatriz contaba que, siguiendo huellas de sangre, llegó al ala oeste y encontró una puerta entreabierta. Al asomarse, vio un salón con velas encendidas, rodeado de varias mujeres vestidas de negro, acompañadas por numerosos gatos. En el centro, yacía un ataúd abierto. No se describía su contenido, pero la joven sintió terror al oír maullidos ensordecedores. La señora de la casa la descubrió y la amenazó con un cuchillo, exigiendo que nunca hablara de lo visto. Desde ese día, Beatriz planeó huir. Las últimas páginas eran notas apresuradas, llenas de pánico. No había un final claro sobre su destino. Cerré el diario con las manos sudorosas y un nudo en la garganta. Parecía la misma historia que yo estaba viviendo, pero ocurrida un siglo atrás. Aquella referencia a un ritual con gatos me recordó el cuaderno donde se hablaba de la Noche de las Viudas. ¿Acaso era la misma ceremonia que Beatriz había contemplado? Me llevé el diario a mi habitación, revisándolo con calma el resto de la tarde. De vez en cuando me parecía escuchar pasos suaves tras mi puerta, acompañados de un maullido amortiguado. No abrí, por temor a encontrarme con algo que no pudiera explicar. Sentía que mi cordura pendía de un hilo, y que, al igual que Beatriz, necesitaba un plan de escape. La séptima noche llegó con un viento helado que hacía crujir la estructura de la mansión. El cielo estaba cubierto de nubes que amenazaban tormenta. Me atrincheré en mi cuarto, tratando de dormir, pero alrededor de medianoche escuché un grito desgarrador. Salté de la cama y corrí al pasillo. Al llegar al vestíbulo, me envolvió un silencio mortal. Por un momento, dudé de mis oídos. No había rastro de nadie. Comencé a buscar de habitación en habitación, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Fue entonces que, desde alguna parte del piso superior, llegó otro alarido. Subí las escaleras sin pensarlo, iluminado por mi linterna. Los gatos, si es que los había, permanecían ocultos en las sombras. Cada paso resonaba con un eco siniestro. Encontré varias puertas cerradas, hasta que me topé con una que estaba entornada y dejaba ver una penumbra interior. Empujé con cuidado y entré en lo que parecía una habitación de huéspedes. Una cama de 4 postes, muebles antiguos y ventanas bloqueadas por gruesas cortinas. Ahí no había nadie, pero las sábanas estaban revueltas y había huellas de pisadas en el polvo del suelo, mezcladas con pequeñas huellas de gatos. Un aire helado me acarició la nuca, como si alguien respirara cerca de mí. Antes de salir, noté en la pared algo escrito con tiza o un trozo de carbón. Ellos regresan cada noche. Salí con el corazón en un puño y de pronto distinguí un maullido particularmente lastimero. Seguí el sonido hasta un pasillo en penumbra. Sentí el irrefrenable impulso de voltear y alcancé a ver una silueta femenina doblando la esquina al final. Corrí tras ella, pero al girar, solo hallé un pasillo vacío. Comencé a dudar de mi cordura. ¿Eran ilusiones provocadas por el miedo, o efectivamente había una mujer rondando la casa?
Bajé al vestíbulo y me senté en el primer escalón, intentando recuperar el aliento. Fue entonces que oí un ronroneo suave, casi cariñoso. En la penumbra, vi a un gato gris acercarse y rozar mi pierna. Por un instante, sentí alivio, como si buscara consuelo. Pero luego el animal soltó un siseo y se alejó corriendo, adentrándose en la oscuridad con una agilidad fantasmagórica. Esa noche, comprendí que los gritos no eran casuales. Algo en la mansión buscaba perturbarme, o tal vez advertirme. Volví a mi cuarto tambaleándome. La madrugada se me hizo eterna, con la mente dando vueltas a la idea de que la voz que clamaba en la oscuridad podía no ser humana, o serlo solo en parte. A la mañana siguiente, me propuse encontrar a doña Violeta. El señor Valverde afirmaba que ella no estaba en la mansión, pero yo comenzaba a sospechar lo contrario. Registré habitaciones que antes no había revisado, impulsado por la convicción de que algo en la casa me mentía. Al llegar a un patio interior, distinguí la figura de una anciana sentada en un banco de piedra, rodeada de gatos que se acurrucaban a su alrededor. Vestía un chal negro y sostenía un bastón tallado con la cabeza de un gato en el pomo. Su rostro mostraba arrugas profundas, y sus manos temblaban levemente al acariciar a uno de los felinos. Me acerqué con cautela. Le pregunté si era doña Violeta, y tras unos segundos de silencio, ella alzó la vista y asintió. Su voz era débil, pero clara. No tengas miedo de ellos, solo cumplen con su deber. Al preguntarle a qué se refería, comentó algo enigmático sobre la larga tradición familiar que vinculaba a las mujeres de la casa con esos compañeros de mirada verde. Cuando insistí en saber por qué estaba allí, supuestamente enferma y ausente, me contestó con una ligera sonrisa triste. Los médicos recomiendan que me marche, pero esta es mi única casa, y la de mis gatos. Ante la mención de los rituales, guardó silencio un instante y después musitó. Las viudas no son malas, solo perdieron demasiado. Sus gatos son la memoria que no quieren abandonar. Estuve a punto de mencionar los gritos, las huellas, el cuarto sellado, pero ella se levantó con lentitud. Se apoyó en su bastón y se internó en un corredor. 2 gatos negros la siguieron. Cuando me adentré tras ella, ya no estaba. Parecía haberse desvanecido con la misma facilidad que aquellos felinos. Regresé al patio, desconcertado. ¿Cómo podía moverse con esa agilidad a pesar de su aparente fragilidad? ¿Y por qué Valverde decía que la señora no estaba allí? Tal vez la anciana solo aparecía en momentos puntuales, movida por sus propios secretos. Entre el murmullo de hojas y maullidos, me quedó clara una cosa. Ella conocía la verdad de la mansión, y si algo podía salvarme, sería entender ese misterio antes de quedar atrapado, como tantos otros, en su influjo. Esa noche, la mansión se mostró más silenciosa que de costumbre, lo que en cierto modo me puso aún más nervioso. Me encerré en mi habitación para repasar las notas del diario de Beatriz y de los otros papeles que había encontrado. Sin embargo, pasada la medianoche, un impulso me hizo girar la cabeza hacia la ventana. Al asomarme, vi 3 gatos posados en el alféizar exterior, con los ojos fijos en mí. 6 pupilas brillaban de forma perturbadora en la penumbra. Sentí la piel de gallina. Parecía que analizaban cada uno de mis movimientos, como si comprendieran mi temor. Cuando me levanté para ahuyentarlos, saltaron hacia el jardín con agilidad. Sin poder refrenar la curiosidad, corrí afuera, pero solo alcancé a ver las sombras de sus cuerpos escabulléndose entre las estatuas del jardín. Exploré la hierba con la linterna y, efectivamente, encontré huellas de gato en la tierra húmeda. También hallé algo que me inquietó aún más. Una pequeña figura de porcelana, caída entre la maleza, que representaba a una mujer vestida de negro sosteniendo un gato. En la base, leí un nombre borroso. Elena. Guardé la figurita y regresé a la mansión. Cuando entré, Valverde apareció con gesto hosco,
preguntándome qué hacía afuera a esas horas. Le mostré la figura, pero él desvió la mirada y masculló algo incomprensible. Al mencionarle el nombre Elena, palideció, diciendo que no me metiera en asuntos antiguos. Aquella actitud cobarde y defensiva reforzaba mi desconfianza. Poco después, en uno de los pasillos, vi nuevamente a doña Violeta sentada en una vieja silla, acariciando a un gato negro. Le mostré la porcelana y sus ojos se humedecieron. Susurró: «Era de mi tía abuela». Fue la primera que, al perder a su esposo, se sumió en el silencio y buscó compañía en los gatos. Desde entonces, ninguna de nosotras pudo apartarse de ellos. Cuando le pregunté cómo habían muerto esos esposos, me miró con una mezcla de compasión y pena. «Todos los hombres que pisan esta casa se marchan o desaparecen. Los gatos reclaman su compañía para las viudas», murmuró. Mi corazón dio un vuelco. ¿Estaba sentenciado? Antes de que pudiera seguir interrogándola, se levantó y se perdió entre los corredores en penumbra. En el aire quedó un maullido lejano, casi lúgubre. Las palabras de doña Violeta retumbaron en mi cabeza. Los gatos reclaman la compañía de los hombres para las viudas. Busqué una explicación en la biblioteca, indagando en libros viejos y manuscritos apilados en un rincón. Mi investigación me llevó a historias sobre la familia que habitó la mansión durante generaciones. Hablaban de un culto antiquísimo en el que las mujeres, tras enviudar, se negaban a aceptar la partida de sus maridos. Según la leyenda, esos rituales implicaban la participación activa de los gatos, considerados puentes entre el mundo de los vivos y los muertos. Cada párrafo que leía encajaba con mis experiencias. Los maullidos a deshoras, las siluetas que se deslizaban en la oscuridad, la obsesión por los recuerdos de hombres fallecidos. Encontré testimonios de antiguos trabajadores que afirmaban haber presenciado ceremonias en las que los felinos eran alimentados con ofrendas, mientras las viudas entonaban cánticos para retener a las almas masculinas entre los muros de la mansión. Una referencia me dejó helado. Un texto redactado por un visitante de principios del siglo XX hablaba de un salón secreto en el ala oeste, donde se guardaban retratos y pertenencias de esposos difuntos. Se mencionaba un altar rodeado de velas y figurillas que representaban la unión entre la viuda y su gato, simbolizando la prolongación de un vínculo que debía haber terminado con la muerte. Decidido a confirmar la veracidad de esos relatos, comencé a buscar una entrada oculta. Con paciencia, examiné los pasillos cercanos al ala oeste, presionando paneles de madera y revisando huecos. Mi insistencia rindió frutos cuando, al mover un viejo tapiz, descubrí una puerta disimulada. Estaba cerrada, pero sin cerrojo. Entré en un pasadizo estrecho que desprendía un olor a humedad y a vela consumida. Tras recorrer unos metros en la penumbra, alcé mi linterna y vi otra puerta. Giré la manija con cuidado y me encontré en una habitación amplia con un altar en el centro, rodeado de retratos de hombres de diversas épocas. Muchos mostraban rostros serios, con bigotes o barbas de estilo antiguo, otros parecían más recientes. Alrededor del altar, figurillas de porcelana representaban a mujeres con gatos en brazos. Un escalofrío me sacudió. Era exactamente lo descrito en los manuscritos. Mientras me debatía entre avanzar o salir corriendo, un maullido resonó a mis espaldas. Me giré y vi varios gatos que entraban al cuarto, sus ojos brillando con un resplandor antinatural. Retrocedí, tropecé con un pedestal y caí de espaldas. El coro de maullidos me envolvió. Logré levantarme y corrí de vuelta por el pasadizo, sintiendo cómo la adrenalina me invadía. Alcancé mi habitación con el corazón en la boca. Escondido allí, meditando sobre lo descubierto, comprendí que no se trataba de simples supersticiones, sino de una práctica arraigada en la historia de la mansión. Las viudas prolongaban su luto más allá de la muerte de sus esposos, y los gatos fungían como guardianes y portadores de algo tenebroso que no podía morir. Esa noche no quise quedarme de brazos cruzados. Decidí averiguar si verdaderamente existía un acceso directo al cuarto sellado en el ala oeste. Me armé de valentía
o quizás de inconsciencia, y esperé en un pasillo contiguo, oculto tras un mueble, con la linterna apagada. Poco después de la medianoche escuché pisadas suaves. Me asomé y vi a doña Violeta, vestida con un atuendo negro que arrastraba por el suelo, portando un candelabro. Detrás de ella se deslizaban dos gatos, uno blanco y otro pardo. La anciana llegó a la gran puerta que se suponía bloqueaba el ala prohibida, y para mi sorpresa, la abrió con una llave. Entró, seguida por los felinos. Deslicé mi cuerpo con cautela hasta quedar a la altura del umbral. La puerta quedó entornada. Me asomé y vi un pasillo en penumbras, apenas iluminado por la llama del candelabro. El olor a cera quemada y humedad impregnaba el aire. Avancé en puntillas, con el corazón martillando mis costillas. La anciana se detuvo ante otra puerta más pequeña y pronunció unas palabras ininteligibles. Dentro se percibía un leve murmullo. Decidí que era el momento de retroceder, pero mis pies parecían clavados en el piso. Entonces doña Violeta empujó la puerta y penetró en la habitación. La seguí a distancia conteniendo la respiración. Mis ojos se acostumbraron a la escasa luz y distinguí muebles antiguos, tapices polvorientos y un espejo agrietado en la pared del fondo. La anciana se sentó en una vieja butaca. Los gatos se acomodaron a su alrededor. Empezó a susurrar un cántico monótono, y yo me acerqué lo suficiente como para ver el reflejo en el espejo. Lo que presencié me dejó helado. Múltiples rostros femeninos aparecían en el cristal, como si estuvieran detrás de doña Violeta, mirándome con expresiones de infinito dolor. Cada una tenía un gato posado en los hombros o en el regazo. Al centro de todas ellas, se dibujó por un instante el rostro de un hombre joven desencajado con los ojos llenos de pánico. No pude contener un jadeo, lo que alertó a la anciana. Se giró hacia mí con una mirada penetrante y dijo, en un susurro, ¿has venido a unirte a nosotras? Sentí un escalofrío recorriendo mi espina dorsal. Antes de que pudiera responder, uno de los gatos lanzó un bufido y saltó hacia mí. Retrocedí, tropecé y solté la linterna, que rodó por el suelo. En la penumbra, solo atinaba a ver destellos de ojos felinos y el resplandor tenue del candelabro. Me incorporé y corrí hacia la puerta sin mirar atrás. El coro de maullidos me perseguía, como si estallaran desde cada rincón. Llegué al pasillo principal y cerré la puerta con un portazo. Mi respiración estaba descontrolada y la camisa empapada en sudor frío. Esa noche confirmaría lo que ya temía. No era bienvenido en esos rituales, pero la mansión y sus gatos parecían dispuestos a retenerme. Después de lo ocurrido, comprendí que había sobrepasado todos los límites de la prudencia. Sabía demasiado y, al mismo tiempo, muy poco. Mi mente ardía con preguntas, pero el miedo crecía. Esa misma tarde, rebusqué en los papeles del estudio para encontrar más referencias. Di con un manuscrito titulado El canto de las almas huérfanas. Describía un ritual destinado a mantener los espíritus de difuntos atados a la tierra por medio de gatos, supuestos mensajeros del más allá. El texto coincidía con lo que presencié. Las mujeres, reacias a aceptar la muerte de sus maridos, celebraban ceremonias nocturnas. Los gatos, según esta creencia, facilitaban la comunicación con las almas y la perpetuación del vínculo. Entendí, horrorizado, que aquellas viudas no dejaban partir a sus esposos, sino que los retenían en una suerte de limbo sostenido por cánticos y ofrendas felinas. Esa noche, el ambiente se cargó de una electricidad casi palpable. Parecía que toda la mansión contenía la respiración, esperando el momento exacto para un nuevo ritual. Antes de la medianoche, me asomé por la barandilla del segundo piso y vi desfilar, por el vestíbulo, a doña Violeta junto a otras dos mujeres ancianas a las que jamás había visto en la casa. Llevaban velas encendidas y se dirigían, con paso lento, hacia el ala oeste. Detrás de ellas, un séquito de gatos avanzaba en silencio. Aunque el temor me paralizaba, las seguí con cautela. A través de un resquicio en la puerta de un gran salón,
Presencié la escena más sobrecogedora de mi vida. Las 3 mujeres se sentaron alrededor de una mesita, donde había fotos antiguas de distintos hombres. Alrededor, docenas de gatos se acomodaban, mirando atentos. Entonces, doña Violeta elevó su voz en un cántico fúnebre, seguida por las otras. Las llamas de los cirios temblaron, y sentí una ráfaga de viento helado que me erizó la piel. Tuve la impresión de ver siluetas masculinas moviéndose en el círculo de luz, como espectros que emergían de la nada. Se oían susurros y algún que otro gemido inhumano que se mezclaba con maullidos. El coro resultante era espeluznante, un eco de lamentos que rozaba lo demencial. De pronto, una de las mujeres se giró hacia mí, con el rostro desfigurado por la ira. Gritó algo que no entendí y apuntó en mi dirección. Todos los gatos bufaron al unísono. Salí corriendo, aterrado, sin mirar atrás. Mientras huía por los pasillos sentía la tormenta de maullidos tras de mí, como si los felinos se abalanzaran desde cada rincón. Solo cuando cerré la puerta de mi cuarto, con el pestillo echado, el ruido pareció atenuarse. Me quedé allí, en la oscuridad, comprendiendo que había sido testigo de un acto prohibido y que mi presencia no iba a ser tolerada por mucho tiempo más. Tras la conmoción de la noche anterior, pasé el día siguiente recluido, planificando un posible escape. Revisé ventanas y puertas, comprobando posibles salidas. Sin embargo, por algún motivo, casi todas las ventanas tenían rejas. Las pocas que no las tenían eran demasiado estrechas o estaban atascadas. La puerta principal continuaba con el mismo candado grueso que no podía abrir con mi llave. Hacia el atardecer, el gato blanco que había aparecido en ocasiones anteriores irrumpió en mi habitación. No supe cómo logró entrar, tal vez a través de un hueco en la pared o una rendija que desconocía. Simplemente lo hallé sentado en la esquina, mirándome con esos ojos amarillos que parecían traspasar mi alma. Intenté espantarlo, pero se mantuvo firme. Maulló de manera suave y luego se acercó a mis pies. No se mostraba agresivo, sino casi cómplice. Sentí una extraña mezcla de aprensión y ternura. Me atreví a acariciar su lomo, y él ronroneó un segundo, para luego apartarse con elegancia. Fue entonces que vi que llevaba algo entre los dientes, un pequeño tubito de metal. Lo dejó caer ante mí y se marchó, saliendo por la puerta entreabierta. Al recoger el tubito, descubrí que era una especie de funda en la que se guardaba un papel enrollado. Con manos temblorosas, lo desenvolví y hallé un mensaje escrito con letra temblorosa. Busca las llaves en la cripta. Ellas te permitirán entrar y salir. Ese texto reavivó mi esperanza de escapar. Pero, ¿a qué cripta se refería? Recordé el mausoleo en el jardín. Probablemente aquel era el lugar. Sin embargo, solo la idea de acercarme a ese sitio en medio de la noche me resultaba angustiante. Aún así, ¿qué alternativa tenía? Consumido por la ansiedad, decidí esperar a la madrugada, cuando los rituales solían suceder dentro de la casa. Tal vez, con suerte, la mansión se quedaría momentáneamente sin vigilancia en el exterior. Junté coraje, me abrigué, tomé la linterna y me dirigí hacia el jardín. El cielo estaba cargado de nubes, y el viento mecía los árboles con un susurro tétrico. Frente al mausoleo, las zarzas me dificultaron el paso. La puerta metálica parecía oxidada, pero resistía mis intentos de abrirla. Con esfuerzo, logré forzarla con ayuda de una barra de hierro que encontré en un cobertizo cercano. El interior era más amplio de lo que esperaba, con nichos y urnas polvorientas. Un olor a humedad y tierra me asaltó. Busqué entre las sombras algún cajón o altar que pudiera contener unas llaves. Revisé huecos, empujé planchas de piedra. El silencio era abrumador. Sin embargo, al fondo distinguí una especie de cripta subterránea. Bajé por unos escalones cubiertos de musgo. Mi linterna iluminó un pequeño sarcófago con la tapa ligeramente corrida. Con el corazón en la garganta, me acerqué.
Sobre la superficie descansaba un juego de llaves antiguas con un llavero rematado en forma de gato. Tomé las llaves y sentí un repentino escalofrío que me hizo girar la linterna hacia la oscuridad. Allí, vi brevemente la silueta de una mujer de cabello largo, enlutada. Un maullido resonó a mi espalda, y el haz de luz captó dos ojos brillantes. Una oleada de terror me impulsó a salir corriendo de la cripta y del mausoleo. Aferraba las llaves con fuerza, sintiendo que había desatado algo. El viento parecía ulular, y en la distancia escuché lo que pude jurar era un coro de maullidos enardecidos. Volví a la mansión con la esperanza de usar una de esas llaves para abrir la puerta principal y escapar de una vez por todas. Sin embargo, mi desazón creció cuando probé cada una de ellas sin éxito. Ninguna encajaba en el candado exterior. El pánico se apoderó de mí, recordando que el mensaje decía: «Ellas te permitirán entrar y salir», pero no aclaraba cómo ni por dónde. Intenté forzar también una puerta lateral que había visto en la cocina, pero resultó estar atrancada. Revisé el sótano, pensando que habría algún pasadizo subterráneo, pero no encontré más que trastos viejos, ratas y humedad. Me sentía como un prisionero, con un manojo de llaves que quizá abrían puertas que aún desconocía. Agotado, me dirigí al vestíbulo para planear otra estrategia. Fue entonces que apareció Valverde, con semblante sombrío. Preguntó a dónde pretendía ir. Al oír mi deseo de marcharme, adoptó un tono burlón. «Te lo advertí, la casa no permite que te vayas hasta que así lo quiera. Eres parte de esto ahora». Su actitud me enfureció. Le reclamé por mentirme y lo empujé para apartarlo de mi camino. Intentó retenerme, pero logré zafarme. Corrí a la planta superior, hacia mi cuarto. Tal vez desde el balcón podría saltar al jardín, asumiendo el riesgo de fracturarme. Al llegar, me topé con la sorpresa de que un mueble pesado bloqueaba la puerta del balcón por dentro. ¿Quién lo había movido? Lo aparté con todas mis fuerzas, pero cuando me asomé, divisé varios gatos reunidos abajo, como si esperasen mi caída. Un golpe seco en la puerta me hizo girar. Alguien la azotó con fuerza intentando entrar. Me armé de valor y eché la llave, atrancándola. Escuché la voz de Valverde al otro lado, ordenándome que abriera. También oí maullidos mezclados con algo que sonaba como risas femeninas apagadas. Sin salida, opté por escapar del cuarto por el pasillo contiguo. Acabé deambulando por un laberinto de habitaciones desconocidas, con murales donde se repetía la imagen de gatos entrelazados con flores marchitas. Finalmente, hallé un armario empotrado donde me escondí por un rato, escuchando pasos y maullidos cada vez más cerca. Me pareció oír a doña Violeta o a alguien con una voz muy similar, hablando con Valverde sobre la noche final y el tributo. Mi sangre se heló. ¿Sería yo ese tributo? Después de lo que me parecieron horas, los pasos se alejaron. Salí con cautela, temblando como una hoja. Cada minuto que pasaba comprendía más lo inútil de mis intentos. La mansión me había atrapado en sus redes, y la complicidad de sus habitantes, humanos y felinos, hacía casi imposible mi fuga. Sin embargo, no pensaba darme por vencido todavía. Reuní valor para seguir explorando el ala oeste, convencido de que allí encontraría explicaciones. Algunas de las llaves que conseguí en la cripta abrían puertas internas, aunque me temblaban las manos al usarlas. En uno de los cuartos, encontré un arcón lleno de documentos. Entre ellos, sobresalía un pergamino muy antiguo, con letras góticas. Lo extendí cuidadosamente sobre una mesa. El texto narraba la historia de un noble que habitó la mansión siglos atrás. Según el pergamino, este hombre obligó a sus esposas a participar en un ritual macabro en el que los gatos eran sacrificados para prolongar la vida de él. Sin embargo, en cierto momento, las mujeres, hartas de la tiranía, se conjuraron en su contra. Mediante un conjuro desconocido, unieron sus destinos a los de los felinos que aún vivían, creando una suerte de maldición. El documento afirmaba que, a partir de ese suceso, la mansión quedó marcada por la tragedia. Las mujeres, convertidas en viudas,
Se aferraron al recuerdo de su difunto esposo con la ayuda de nuevos gatos, a los que consideraban portadores de su fuerza. El ciclo de muertes continuó, pues cada nueva generación de mujeres heredaba la tradición de no dejar ir a sus maridos. Con el tiempo, la práctica se tornó una mezcla de veneración y maleficio, un culto en que los gatos eran el pilar para prolongar la presencia de los hombres fallecidos. De pronto, un movimiento en la puerta me asustó. Un gato atigrado me observaba desde el umbral. Siseó suavemente y se marchó, dejándome solo con el pergamino. Sentía un nudo en el estómago al imaginar la cantidad de muertes y desapariciones que habían nutrido este ciclo. ¿Eran los gatos verdaderamente intermediarios entre la vida y la muerte? ¿O se trataba de un autoengaño oscuro y retorcido? Guardé el pergamino, decidido a confrontar a doña Violeta con esos hallazgos. Tal vez ella me aclararía cómo romper ese ciclo. Sin embargo, en mi fuero interno, un pánico creciente me decía que los planes de la anciana y del señor Valverde para mí no serían benignos. Fuera como fuese, necesitaba terminar con esa historia, o, al menos, salir vivo de ella. La misma noche en que hallé el pergamino, los sucesos alcanzaron un punto álgido. Una tormenta cayó sobre la mansión, con truenos que hacían vibrar las paredes. Cerca de la medianoche, el sonido de maullidos resonó por todos los pasillos. No eran los habituales maullidos suaves, sino unos más intensos, casi desgarradores. Apenas abrí la puerta de mi cuarto, vi pasar a varios gatos corriendo como si siguieran una llamada. Me uní a esa procesión extraña, manteniéndome a distancia prudente. Descendieron hacia el gran salón del vestíbulo, donde se habían retirado los muebles, y en su lugar se erigía un altar improvisado con velas, flores mustias y antiguas fotografías de hombres. A un lado figuraban también retratos de mujeres enlutadas. Reconocí algunos rostros presentes en los cuadros de la casa. Allí estaban doña Violeta y otras dos viudas. Valverde se mantenía en un segundo plano, sosteniendo un candelabro. Cuando se percataron de mi presencia, me dedicaron una mirada que combinaba lástima y determinación. La anciana alzó los brazos y comenzó un canto grave, acompañada por el coro de las otras mujeres. Los gatos formaban un círculo, como si entendieran perfectamente su papel. La tormenta arreciaba y un relámpago iluminó el interior, revelando en las sombras varios rostros fantasmales. Me quedé sin aliento. Eran las mismas siluetas masculinas que había entrevisto en el ritual anterior. Parecían más corpóreas esta vez, como si la fuerza de la ceremonia las llamase. Sentí que mis sentidos tambaleaban entre la incredulidad y el miedo absoluto. Doña Violeta interrumpió su cántico y, con la voz alzada, declaró: «Ha llegado la noche de las viudas. Necesitamos un nuevo sacrificio para sostener lo que perdimos». Sus ojos me enfocaron. Un temblor recorrió mi cuerpo al entender que hablaba de mí. Intenté retroceder, pero los gatos me cortaron el paso con siseos y maullidos furiosos. Las otras mujeres tomaron velas encendidas y rodearon el altar, mientras las siluetas masculinas parecían agitarse como almas atormentadas que anhelaban libertad o tal vez unirse al ritual. Un viento helado se levantó dentro de la propia mansión, apagando y encendiendo las velas en un vaivén siniestro. Con desesperación, me acordé de las llaves halladas en la cripta y del pergamino que describía la maldición. Era evidente que, en ese momento, la mansión entera conspiraba para que me convirtiera en parte de su sórdida tradición. Tenía que actuar, pero mi cuerpo estaba paralizado. Fue un nuevo relámpago lo que me impulsó a reaccionar. Su estrépito me sacudió de tal modo que me zafé del cerco de gatos y corrí hacia el ala contraria, mientras detrás de mí se alzaban los gritos y los maullidos. Corrí por los pasillos con las llaves tintineando en mi bolsillo, escuchando los pasos y los maullidos que no cesaban. Estaban cerca. Algunas puertas se abrían repentinamente, como si la mansión misma se reconfigurara para arrinconarme. Me encontré en un corredor sin salida, con una gran puerta doble al fondo,
Sin pensar demasiado, probé una de las llaves. Sorprendentemente funcionó. Entré y cerré tras de mí, atrancando la puerta con un pesado mueble. El lugar resultó ser un salón principal que no había visto antes. Techos altos, columnas y ventanales cubiertos por cortinas de terciopelo negro. En el centro, había un círculo pintado con símbolos extraños, rodeado de velas apagadas. El ambiente era asfixiante. Un nuevo relámpago iluminó la estancia, mostrando que en las paredes colgaban enormes retratos de mujeres de otras épocas. Cada una sostenía un gato en el regazo. Sentí que esos ojos pintados me seguían. De pronto, la puerta se sacudió con fuerza. Oí la voz de doña Violeta que, desde el otro lado, me conminaba a abrir. Hablaba de la deuda que la casa exigía, de la necesidad de satisfacer el pacto. Con un crujido, la puerta se abrió un resquicio, y gatos se escabulleron por el hueco. Uno de ellos, el gato blanco, se plantó frente a mí. No bufaba ni mostraba hostilidad. Más bien, maulló con un tono que interpreté como un aviso o una alerta. Aterrado, me vi rodeado por varios felinos cuyos ojos brillaban como ascuas. Una ráfaga de viento oprimió la atmósfera. Percibí que algo se movía en las sombras, una presencia ancestral. ¿Sería el espíritu del noble perverso que originó todo? ¿O la suma de las almas retenidas allí por las viudas? Cuando la puerta terminó de ceder, entraron doña Violeta, las otras mujeres y Valverde. Me vieron junto al círculo pintado y sonrieron con un gesto lúgubre. La anciana levantó una mano y exclamó: «Este es el elegido para prolongar nuestro luto. Que los gatos nos unan en la muerte que no termina». Sentí un mareo, como si el aire se hiciera irrespirable. Los felinos comenzaron a rodearme, maullando en diferentes tonos, conformando una cacofonía casi hipnótica. Intenté hablar, suplicar, pero mis labios no emitían sonido. Vi a Valverde alzar un objeto brillante que parecía un cuchillo ceremonial. Antes de que pudiera reaccionar, el gato blanco se interpuso, maullando con fuerza. Parecía estar protegiéndome, o quizá rebelándose contra la anciana. Ese breve instante de confusión me permitió retroceder. En un acto de desesperación, empuñé la llave más grande del llavero y la levanté, como si fuera un arma. No tenía idea de qué hacía, pero un nuevo relámpago iluminó el salón y sentí que la llave ardía en mi mano, despidiendo un fulgor intenso. Un grito emergió de las viudas y los gatos se dispersaron, como si algo los hubiera espantado. El gato blanco corrió hacia una de las ventanas cubiertas, arañando las cortinas con furia. Aproveché la oportunidad y corrí hacia la ventana, rasgando el terciopelo para abrir un hueco. Afuera, la tormenta era torrencial, pero sin rejas. El vidrio estaba agrietado. Sin pensarlo, di un puñetazo con la llave y lo rompí. Una bocanada de aire helado me golpeó, mezclada con la lluvia. Me asomé y dudé un segundo. La caída era de varios metros, pero no me quedaba alternativa. Salté. El impacto fue brusco, rodé sobre el césped empapado y sentí un dolor agudo en el costado. La lluvia caía con furia, y tardé unos instantes en ponerme en pie. Al mirar hacia arriba, vi el rostro desencajado de Valverde asomándose por el hueco roto, acompañado de los maullidos enloquecidos de los gatos. Sin embargo, ninguno se atrevía a saltar bajo ese diluvio y la furia de los truenos. Cogí con dificultad hacia el portón principal. Para mi sorpresa, el candado que tanto me atormentó ahora estaba abierto, como si algún mecanismo hubiera cedido con el caos desatado. Empujé la reja y se abrió con un chirrido prolongado. Alcancé el camino polvoriento, con la ropa hecha jirones y el cuerpo dolorido, pero mi mente llena de un alivio salvaje. Aún así, mientras huía, sentía que no corría solo. En la penumbra, juraría que el gato blanco me seguía a cierta distancia, acompañándome hasta los límites de la propiedad. Con cada relámpago, distinguía su silueta ágil. Cuando volví la vista por última vez hacia la mansión, me pareció ver,
Tras sus ventanas, las figuras de las viudas y sus gatos, inmóviles, mirándome marchar. Un maullido lejano resonó en la noche, mezclado con el trueno que estremeció los cimientos de la tierra. No me detuve hasta perder de vista aquella construcción maldita. Solo cuando estuve seguro de que la mansión quedaba muy atrás, colapsé en un cruce de caminos, extenuado y mojado hasta los huesos. Una familia que pasaba en coche me vio y se detuvo para ayudarme. Nunca conseguí explicarles con claridad lo que había vivido. En los días posteriores, intenté denunciar lo ocurrido, pero las autoridades no me tomaron en serio. Cuando volví al lugar con un par de policías, la mansión parecía desierta y sin rastro de Valverde ni de doña Violeta. Las puertas estaban abiertas, y el interior, vacío de gatos. Solo permanecía el mismo silencio opresivo, como si la casa hubiese aguardado mi regreso para reanudar el ciclo. Me alejé sin mirar atrás. A veces, en sueños, revivo el coro de maullidos y aquellas figuras espectrales. Y, de vez en cuando camino de noche por mi nuevo barrio, escucho un maullido que me sobresalta. Es entonces cuando miro a mi alrededor, esperando ver al gato blanco observándome desde algún tejado. No sé si todo terminó cuando salté por la ventana. Quizá la maldición de la mansión de las viudas de los gatos me acompañe siempre, resonando en la noche, como un eco implacable de lo que fui testigo y de lo que apenas logré escapar.